San Juan capítulo 5, versículos 1 al 16. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos, aquel a que había sido sanado, dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Si hay algo que nuestro mundo hoy día está buscando, es la sanidad. La sanidad física en medio de una pandemia es apremiante. Obviamente las personas quieren vivir una vida larga y están dispuestas a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Tenemos por otro lado también la sanidad emocional, que es también importante, pero muchas veces es muy difícil de determinar qué es esa sanidad, así es que no hay mucho enfoque en ello. Además tenemos también la sanidad espiritual, quizás la más importante, pero es la que dedicamos menos tiempo. No es importante porque no miramos el valor, y algunos realmente no saben qué es lo que es eso de sanidad espiritual. En esta mañana vamos a examinar un texto que habla sobre la sanidad física, pero que nos ayuda a entender la sanidad divina y cómo va más allá de la sanidad física. Vamos a hablar de la sanidad del paralítico de Betesda. Es el segundo milagro que San Juan menciona. Este milagro, a diferencia de la sanidad del hijo noble, que lo ven anteriormente en el capítulo 4, fue hecho en el día sábado, y esto causó inmediatamente una oposición de parte de los líderes religiosos. Este fue el comienzo oficial de la oposición al Señor, y esto eventualmente llevó a que lo mataran. Juan nos dice que fue durante una fiesta de los judíos, pero no la identifica. Es probable que sea la fiesta de las trompetas, o lo que también se conoce como Rosh Hashanah, en Levítico 23, versículos 23 al 25. Este milagro nos muestra que las necesidades físicas de sanidad son un síntoma de la sanidad espiritual que nosotros necesitamos. Necesitamos la sanidad divina interna antes que externa. Esta sanidad solo viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor ciertamente mostró compasión, misericordia al sanar los enfermos. Pero Él sabía que la necesidad más grande nuestra es que nuestra alma sea transformada por su gracia.
Y esto vendría después de Él morir, ser sepultado y resucitar de entre los muertos. Quiero también que entendamos algo muy importante. Es que no hay ninguna promesa en la Biblia que nos dice de que la muerte de Cristo, su sacrificio vicario en nuestro lugar, no es una garantía de nuestra sanidad física. Algunos quieren usar pasajes como Isaías 53, donde dice, por su llaga fuimos todos sanados. Y dicen que la interpretación es que Dios promete sanidad física a través del sacrificio de Cristo. Pero es una interpretación incorrecta. Además, podemos mirar también aquí en la sanidad de este paralítico, que es posible, escuche, es posible recibir sanidad física y no creer en Cristo. Primero, miremos uno de los aspectos importantes sobre esta sanidad divina. Vamos a mirar 5 de ellos. La primera es que la incapacidad y la necesidad humana que tenemos de sanidad. Los versículos 2 al 4. Miramos la incapacidad humana en varias cosas. Primero, la condición humana es desesperante. Vean los versículos 2 y 3. Había en Jerusalén, dice, en la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en eso yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Es un lugar donde estaban todos los enfermos. Habían ciegos, cojos, paralíticos, en un estanque que estaba cerca, y esa puerta de las ovejas estaba al noroeste de la ciudad de Jerusalén. Y ahí estaba un estanque llamado Betesda. Betesda quiere decir casa de bondad. Y los estanques fueron hechos para varias razones. Una era para aguas de reserva, y también era hecha para usar esa agua para purificación. Y en este lugar estaban estas personas necesitadas, paralíticos, ciegos y enfermos. Este estanque todavía existe, está cerca pegadito a la iglesia de Santa Ana en Jerusalén. Mire la foto ahí. Se encuentra, cerca de ahí se encuentra el estanque. Si usted ve también en el mapa que tiene ahí, ahí circule dónde está Betesda. Recuerde, el Señor ha ido a Betesda, va escapándose, no escapa entre comillas, pero va a ir a Betesda porque sabe que hay una oposición que está llegando. Él está en Betesda, ahí, y como dijimos, aquí en Betesda, cerca de donde está esta iglesia hoy día, es muy interesante. En Jerusalén todos los lugares históricos son iglesias. Y hasta el punto de que todas las cosas que están ahí se vuelven reliquias, pero a la vez producen algún misticismo religioso. Es sorprendente cómo la naturaleza humana nuestra quiere hacer todo algo muy especial. Y cerca de esa está el estanque de Betesda. Vea lo que resta del estanque, o más bien estanques, porque hay más de uno. Dice, es muy difícil ahí ver qué es ese estanque, ¿cierto? Pero ahí en todo eso, en esa área había agua, varios lugarcitos, y habían pilas, ¿verdad? O estanques grandes con agua. Y ahí estaban sentados, la gente esperando. Dice que se moviera el agua. La idea es que parte del agua se movía. Pero nos muestra, estas personas ahí sentadas, esperando ese movimiento del agua, nos muestra que la necesidad humana es desesperante. Las condiciones físicas de estas personas obviamente eran tristes. Y sabe, nos muestra esa imagen que podemos ver, nos muestra que el pecado ha tenido un efecto aún en nuestras vidas físicas. ¿Por qué las personas están enfermas? ¿Por qué tenemos enfermedades? ¿Por qué tenemos achaques? Es porque, recuerde, hubo una caída espiritual que llevó a la muerte física. Y todos nosotros vamos a experimentar ese decaimiento físico con sus enfermedades y achaques. Y la gente deseaba ser sanada físicamente. ¿Por qué? Querían vivir mejor.
Y esto les lleva a hacer cosas que van a veces en contra de la razón. Ve el versículo 4. La segunda cosa que ellos hacen, miramos ahí, es el misticismo humano, que no es la respuesta. Versículo 4 dice que ellos creían que había un ángel que descendía de tiempo a tiempo al estanque y agitaba el agua. Ahora, quiero decirle, ese versículo, y es algo muy difícil para nosotros muchas veces, porque decimos, eso es lo que dice la Biblia, pero el proceso de cómo la Biblia se formó es bastante interesante. Ese versículo nos está diciendo, es más bien, es una anotación especial del escriba, al que estaba traduciendo, y generalmente ponían ellos notas marginales. Y esas notas marginales que trataban de ayudar a explicar el texto, con el tiempo se empezaban a confundir con el texto y se metieron en el texto. De tal manera que aunque explica lo que ellos creían, no es lo que realmente pasaba. ¿Está claro eso? Quizás no, se dice, no, pero no entiendo. En pocas palabras, este texto no es parte del texto original. No hay evidencia de que sucesos como estos... espera un momentito, no lo pongas todavía porque esa es mi sorpresa. No, espera. No es la respuesta a la necesidad humana. Estas personas creían que un ángel descendía y cuando miraban el agua ahí decían, ese es un ángel que está moviendo el agua, y se metían al agua y el que llegara primero era sanado. ¿Cómo llegó a ser eso parte del texto? Ahora sí presenta la foto. Les voy a mostrar un documento de un texto antiguo de la Biblia. ¿Usted ve todas las anotaciones ahí? Ahora, ese está bonito. Eso puede decir, sí, mire, esta nota que está aquí, pero sí ve notas arriba, ve notas a los lados. Y cuando un escriba estaba escribiendo eso, vez tras vez, tras vez, tras vez, y a veces tan chiquito y tan pegado a las letras del texto bíblico, se empezaban a incorporar en el texto bíblico, de tal manera que cuando lo leemos hoy día, y lo tradujeron, los traductores dijeron, esta es parte del texto. Pero realmente, cuando compara usted con los demás textos bíblicos, ese versículo no está ahí, está en forma de nota. Y es por eso en inglés, si usted ve una Biblia en inglés, ese versículo que acabamos de leer no está en el texto, está abajo. ¿Está claro? Y lo que está mostrando es que la gente que de ese tiempo pensaba que eso es lo que sucedía. Y eso es lo que llamamos misticismo humano, que quiere una respuesta a su necesidad. Segundo lugar, lo que miramos en este pasaje es el poder del Salvador ante la necesidad humana de sanidad. Y hay 3 puntos sobre esto. Primero es, el Señor quiere sanar. Versículos 5 y 6. Dice ahí que había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando lo vio acostado y supe que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Algo muy interesante es que el Señor llegó a ese lugar, ¿sabe? Esa es una zona donde sabía él que estaba la gente necesitada. Y fue a propósito. El Señor no estaba buscando asociarse con la élite. Yo soy el maestro. Yo no voy a ir a esos lugares. Al contrario, Él va a tener un encuentro con un hombre en este momento, en este lugar donde estaba esta gente que estaba necesitada. Y el deseo del Señor es de sanar. Y miremos en primer lugar acerca de esto, es que el Señor conoce todo. Dice que había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cómo lo supo? Bueno, algunos pueden decir, alguien le dijo, algunos de los apóstoles lo vieron, o quizás fue y le preguntó. No, el Señor no necesitaba eso. El Señor sabía, conocía, lo conoce todo. Y note eso también. ¿Cuántas personas habían ahí? ¿Estaba nomás él? No, había más gente. ¿Pero por qué solo él? No lo sabemos. El Señor lo sabe todo. Es difícil explicar la soberanía de Dios, el por qué Él escoge a esta persona y no a los demás. Tratar de explicarla sería muy difícil. No hizo una cruzada de sanidad espiritual tampoco. Se dirigió a una persona paralítica que había estado ahí 38 años
sin duda era una imagen muy triste al ver a este hombre. Mire lo que dice también, supo que llevaba ya mucho tiempo así, alude a su omnisciencia, que lo sabe todo. Y lo hemos visto en los encuentros que hemos estado viendo, que el Señor lo sabe todo. Él sabe la condición de este hombre. Quiero decirle también que en esta mañana Él sabe nuestra condición. Yo no sé todo lo que ustedes están sintiendo, experimentando, pasando en sus vidas, pero el Señor sabe. Es más, sabe mejor que nosotros. Sabe lo que está pasando en nuestras vidas, sabe nuestros pensamientos, sabe todo lo que nosotros somos y cómo somos. Él conoce nuestra necesidad. Y sabe, el deseo de Dios para sus hijos es el bien, es lo bueno. Esto no quiere decir que no vamos a experimentar lo malo en este mundo. Pero lo que podemos estar seguros es lo que dijo David en el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor tiene algo bueno para nosotros. Miramos el deseo que tiene el Señor de conocer a la persona y mirar su condición. Segundo, el Señor quiere salvar y sanar. ¿No le parece algo interesante que el Señor le pregunta al hombre si quiere ser sano? Alguna persona que fuera muy astuta le hubiera dicho que no es obvio, ¿cierto? Va a notar su respuesta también, que no es tan disimilar. ¿Pero qué le pregunta el Señor si Él quiere ser sano? El Señor sabía que quería ser sano, pero ¿por qué le pregunta? Porque realmente el deseo que Dios tiene para nosotros no excluye nuestra necesidad o articular nuestra necesidad. Necesitamos nosotros pedirle a Él. Y muchos no quieren pedir a Dios porque dicen esto: Dios ya sabe lo que yo necesito, así es que ¿para qué pedirle? No, Dios quiere saber. Dios quiere escucharte. Dios quiere que tú seas humilde y le pidas. Dios quiere que expreses tu necesidad al único que puede darte la respuesta a tu necesidad. Este hombre debería haber respondido ¿qué cosa? Sí, quiero ser sanado. ¿Cómo responde? Ve al versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo. ¿Sabe qué pasa? Se había resignado. Duró todo ese tiempo yendo a ese lugar, pero tenía una resignación. ¿Cómo lo sabemos? Primero, lo miramos porque tenía un concepto equivocado de Dios. Él pensaba esto, que Dios recompensa al que primero entre en el agua. Si yo entro primero y el agua se mueve y Dios tiene que sanarme a mí. ¿Sí? Es una competencia. Y Dios es un Dios caprichoso que decide darle a algunas personas algo, los que se esfuerzan más, pero los demás no. Es un concepto equivocado de Dios. Cree que Dios es como un Dios que tiene magia, pero que no sana a todos. Es ese Dios caprichoso. Es muy similar al concepto hoy día de Dios. Cuando Dios no nos da lo que queremos, decimos Dios no es bueno. Cuando Dios nos da lo que es bueno, Dios es bueno. Este no es el Dios de la Biblia. El hombre tenía un mal concepto acerca de Dios, un concepto equivocado. En segundo lugar, tenía un concepto equivocado de sí mismo. El paralítico revela la resignación humana, esa actitud de que no hay nada más que hacer. Él no cree que puede hacer nada en su situación, pero está ahí. Es lo que está diciendo. Todos me ganan. Pero está ahí. No tengo a nadie que me ayude, pero está ahí. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Sabe qué hacemos? Nos creemos las víctimas. Víctimas de las circunstancias. Aunque lo que pasa muchas veces es resultado de nuestras acciones. Y eso nos muestra a nosotros la falsa humildad. Decimos, sí, es que a mí me pasa todo lo malo. Y es por eso.
Y empezamos nosotros a tener esa misma mentalidad como este hombre de que todos me ganan. Realmente yo estoy aquí, pero nada bueno viene de todo esto. Y eso realmente, esa actitud es una actitud de falsa humildad. El Señor desea sanar, pero nuestra resignación centrada en nosotros mismos y con un concepto equivocado de Dios no nos deja ver el poder de Dios. Y el Señor le muestra su poder. Vean el versículo 8 y 9. Su poder que sana instantáneamente. Algo muy interesante también, el Señor no le cuestiona, no cuestiona su teología. Oye, qué mal concepto tienes de Dios. Qué ridículo eres. Eso no es lo que debes creer. Tampoco le dice, ¿por qué estás haciendo ese rol de víctima? Por favor, crece ya. Nada de eso. El Señor con su poder antepone todo concepto y limitación que tenía este hombre. Sus palabras son directas, pero con todo el poder como hijo de Dios. ¿Cuáles son esas palabras? Levántate. Toma tu lecho, toma tu cama y anda. Surgen dos preguntas. Primero es, ¿por qué le sanó? ¿Le sanó porque quería él mostrar su poder, hacer un show? No. ¿Sanó porque quería provocar a los fariseos que estaban constantemente persiguiéndole? No. Honestamente, no nos dice por qué le sanó. Pero lo que creo sí, cuando el Señor sanaba en muchas ocasiones, ¿qué le movía a él a sanar? Compasión. Y creo que en esto también está sucediendo, es que él tuvo compasión de él. Ahora, ¿por qué solo él? Eso no lo puedo explicar. ¿Por qué en su soberana voluntad sanó solamente a él? No lo sé. Lo que sí sé es esto: Dios y nuestro Señor no está obligado a sanar a nadie. No está obligado. Él es Dios, Él es soberano. Segundo es, ¿cómo le sanó? ¿Cómo le sanó? Con el poder de su palabra. El paralítico respondió a la palabra poderosa de Cristo. Esa misma palabra que él usó cuando creó el universo. ¿Sabía eso, verdad? Que Cristo fue el que creó el universo con su voz, con su palabra. Esa es una palabra poderosa. Y cuando él habla, todo obedece. El paralítico no tenía opción, no era como yo no me levanto. No hay opción. El Señor habló y él respondió al poder de Dios. No podía resistir a su palabra. El resultado inmediato que fue, dice, fue sanado en ese momento. Tomó su cama y anduvo. Pero ¿sabe qué no nos dice? No nos dice si creyó en Cristo. Y vamos a mirar más adelante también. El Señor tiene poder para sanar físicamente también hoy día, pero no lo hace con la mayoría. Porque lo que desea el Señor, la Escritura es clara, es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él desea de que nosotros seamos salvos de nuestros pecados. Y sabe, aún en esa idea de que Dios quiere que seamos salvos, Él es soberano. Él es el que salva. Lo que sabemos también es que nuestro Señor vuelve otra vez, ¿sabe? Y cuando Él vuelva, después de lo que nosotros llamamos el tiempo de venir por su iglesia, dice que con su voz de mando, de arcángel, ¿qué va a hacer? Resucitar a los muertos. Así es que podemos decir que aunque nosotros no tengamos esa sanidad física, tenemos una esperanza, esperamos ser resucitados con cuerpos inmortales que no van a estar expuestos a la corrupción física que ahora nos asedia. Notamos que fue sanado en el día de reposo este hombre, y esto lleva a una reacción de los líderes religiosos que consideraron esto como una violación de la ley.
Véalo el número 3. Punto número 3 es que las reglas y el existencialismo no son la respuesta a la necesidad humana de sanidad. Versículo 10. Estos líderes dijeron que aquel que había sido sanado, dice, fue sanado en el día de reposo, y le dicen a él, imagínense, lo ven a este hombre, ya sin duda lo conocía, que había estado 38 años ahí. Lo ven sanado y va con su camita, y lo que ven es, oye, es sábado hoy, no debes de llevar tu cama, paralítico. Ah, no estás paralítico ahora ya. Pero de todas maneras, no debes de ir con tu cama, es sábado, es violación de la ley. ¿Cómo le parece eso? Ridículo, ¿verdad? Las reglas para ellas eran más importantes. Eran insensibles, ciegos a la necesidad humana. Están preocupados por la cama y que lo consideraban trabajar en vez de regocijarse de que había sido sanado. Sus reglas eran tan ridículas que eran tan insensibles a las necesidades de las personas. Y quiero decir, tú estás buscando sanidad, en la religión no la vas a encontrar. Eso es lo que hace la religión. Las reglas son más importantes que las personas. Y te van a hacer sentir que tú no eres valioso. Lo valioso son las reglas, no eres tú. Además, estos religiosos aplican las leyes a las personas, pero no a ellos. Y ustedes saben que los que han vivido en Latinoamérica, el sistema muchas veces que está establecido en el gobierno también hace lo mismo. El sistema comunista o socialista, ¿qué hace? Dice, no es justo que esté sufriendo la gente, tenemos que arreglar esto, tenemos que ayudar a las personas, tenemos que tener equidad en todos los aspectos, y se empieza a predicar una utopía social, y aquí está la hermana que me va a corregir después, pero la realidad es otra. ¿Qué es? Los que tienen el poder tienen todo, viven muy bien, y la gente pobre, no, ellos no, pero ya les dimos a todos iguales. ¿Sí ve? Eso es lo que está mostrando el Señor aquí. Las reglas son más importantes que las personas. Hoy día está sucediendo lo mismo también, aún en nuestro contexto. No te es lícito caminar sin tapabocas y salir afuera. Al menos que tú vayas a ir a protestar la injusticia del mundo, puedes hacerlo y puedes destruir propiedades. Las reglas son más importantes que las personas, pero cuando esas reglas no son justas, también ocasionan problemas. Las reglas religiosas no son más importantes. Segundo, vea versículos 11 al 13. El existencialismo. Ese deseo de vivir este momento y sacarle provecho a este momento sin mirar más allá, solo trae resultados temporales. Versículos 11 a 13. Vea lo que sucede. Él respondió. ¿Qué le responde él? El que me sanó. El mismo que me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. El inválido no puso atención. ¿Quién le había sanado? No sabía. Lo importante para él es que había sido sanado de sus necesidades físicas. Y los fariseos le preguntan a él y él dice, bueno, no es mi culpa. El que me sanó fue el que me dijo. Yo estoy haciendo lo que él me dijo. Para él, la sanidad física era lo más importante. Uno puede decir, bueno, ¿se entiende? Sí, se entiende. Pero quiero que entienda que no es muchas veces porque nosotros no lo entendamos, es porque no estamos enfatizando solamente lo que nosotros queremos y deseamos. Recuerdo cuando yo plantaba una iglesia en California, en varias iglesias donde estuvimos, repartíamos comida a las personas de la comunidad. Y todo el mundo aquí puede decir, eso es bueno. Claro que es bueno.
Pero a veces cuando yo visitaba esas casas, yo miraba comida amontonadas a los lados de sus recámaras. Estas personas, primero, no necesitaban la comida. Segundo, estaban vendiendo la comida, lo que me enteré después. Y repartíamos cada semana y seguían viniendo y estábamos compartiendo el evangelio, que vinieran a la iglesia, que supieran de Dios. ¿Sabe qué? No venían. ¿Por qué? Porque sus vidas están viviendo para ese momento. Lo material es más importante, el existir es más importante, lo temporal es más importante, pero el problema mayor que tenemos del pecado no se soluciona. Vea el contraste de la actitud del paralítico, que no sabe ni quién le sanó, y lo que el Señor dice en el versículo, lo que el Señor hace o dice en el versículo 13, porque Jesús había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. El Señor lo sanó y siguió. No estaba esperando que le dieran el apogeo necesario y dijeron, ¡wow! ¡Qué increíble! No fue eso. No se quedó ahí para mostrar más su poder. Tan pronto sanó al paralítico, salió, se apartó de la gente. Su misión divina había sido cumplida en sanar a este hombre, ahora va. Pero ve, en cuarto lugar, el arrepentimiento del pecado es la necesidad humana urgente. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo. ¿Coincidencia? No es coincidencia. Dice, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Primero miramos aquí que ser religioso no es garantía de sanidad espiritual. Jesús le halló en el templo. Es muy posible que este hombre no había entrado al templo en 38 años, porque según las leyes de los religiosos, si una persona era también paralítico o ciego o con lepra, no podía entrar al templo. Así es que sin duda este hombre quiso ir al templo, porque también era religioso. Y el Señor le halla ahí. Pero quiero decirle que ser religioso no garantiza sanidad espiritual. Y no es por casualidad que el Señor le encuentra ahí, porque el Señor le va a hablar y le va a decir algo muy importante, que es lo que acabamos de leer. Lo que el Señor le muestra es que la sanidad física no es permanente. Le dice, fuiste sanado. Le recordó. Es una afirmación, no para recibir crédito del Señor, quiero que me reconozcas, por favor, que te sané, no. Es para mostrarle que la sanidad física no es permanente. Fuiste sanado. La realidad es que este hombre murió otra vez. Más bien, murió. ¿Cierto? De alguna condición física. La realidad es esta. Todos nosotros vamos a morir eventualmente. ¿Cierto? ¿Y cómo lo vamos viendo? A medida que pasan los años. Y no me recuerden cuántos años voy a cumplir. Pero lo que sí sé es que mi cuerpo se está descomponiendo. En inglés lo puedo decir, no puedo decirlo en español. Deteriorate. Se está acabando, deteriorando más y más. Va a llegar el momento para usted y para mí que no importa qué medicina le den, qué remedio le den, no importa qué doctores vaya, eventualmente vamos a morir físicamente. No sabemos cuándo, ni sabemos cuánto tiempo tenemos. Lo mismo que este hombre, y eventualmente murió. Porque la sanidad física no es permanente ni completa en nuestro mundo. La sanidad física solo posterga la realidad que eventualmente enfrentaremos, la muerte. La sanidad espiritual es la más importante porque nos ofrece vida eterna en Cristo y nos promete una restauración completa de todo lo que nosotros somos, incluyendo la restauración de nuestro cuerpo. Vea el versículo 14, le dice que no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Dos maneras de interpretar eso. Uno es, el pecado de este hombre afectó su condición. Eso es lo que personal creo.
Obviamente todos tenemos una naturaleza pecaminosa, nacimos en pecado, somos expuestos a enfermedades, lo sabemos, pero también sabemos que el pecado muchas veces produce efectos que no son buenos. Y el Señor es claro que Él debe de arrepentirse. Le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y quiero decir, yo no creo que toda enfermedad es resultado del pecado. Eso es erróneo. Es encontrar la Escritura. Pero el pecado afecta. Todo pecado trae consecuencias. Vivir una vida inmoral, contrario a la palabra de Dios, no va a traer buenos resultados. Lo sabemos. Y lo sabemos aún con los asuntos médicos. Pero quizás también la segunda opción es que lo que el Señor está diciendo, mira, físicamente esto era malo, pero si tú no te arrepientes y dejas de pecar, algo peor viene. ¿Sabes qué es algo peor? No dice que algo peor, ¿qué es? Pero es la condenación eterna. Creo que las dos cosas son importantes mencionarlo esta mañana. El pecado siempre trae consecuencias, no hay escape. Algunas consecuencias son peores que otras, pero siempre trae consecuencias demostrables. Pero la consecuencia más trágica de no arrepentirse es ¿cuál? Es la condenación eterna. Y el Señor le dice, no peques más para que no venga algo peor. Sin creer en Cristo, la consecuencia mayor será la condenación eterna. Note que este hombre no contestó lo que le preguntó. Es muy posible que nunca creyó. Ve el versículo 15. Encontramos por último el rechazo del Señor. No es la respuesta a la necesidad humana. Versículo 15, ¿qué hace el hombre? Después de esto, dice, el hombre se fue, dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. No respondió al mandato del Señor, respondió a lo que los fariseos estaban preguntando. Y le dice, fue Él el que me sanó, ya sé quién es. Lo que miramos aquí hay una indiferencia al Señor. Hoy día hay personas también así indiferentes, aún creyentes, indiferentes a las cosas espirituales. El Señor está hablándoles que se arrepientan, que cambien, que busquen a Él, y son indiferentes. Y lo que está sucediendo aquí, el hombre va y le dice, sí, fue Él el que me sanó, pero hay una indiferencia espiritual en su vida. No importa lo que el Señor ha hecho en su vida, para Él eso no es importante. Hay esa indiferencia. Segundo, miramos también la acusación que recibe el Señor de los judíos. Versículo 16. Y dice, por esta causa le perseguían a Jesús y querían matar a los fariseos. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Le estaban acusando de quebrantar la ley, de quebrantar el día de reposo, pero esa era una acusación falsa, porque era de acuerdo a las normas que ellos habían establecido, que creían que eso era la manera de interpretar el día sábado. Además, el Señor es el que creó el sábado, y Él dijo, yo soy el Señor del sábado. Y si yo estoy trabajando todo el tiempo, versículo 17 y 18, es porque mi Padre también está trabajando. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Está expresando su deidad, está expresando que Él es Dios. La segunda persona de la Trinidad dice, Dios está trabajando. Los judíos sabían, no creían que Dios en el día sábado cesaba de trabajar, creían de que Dios está envuelto en la protección, en la provisión continua de las personas, y el Señor dice, yo estoy trabajando como mi Padre, Él trabaja, yo trabajo. Y dice, los judíos procuraban matarle, porque para ellos era una blasfemia lo que estaba diciendo. Dice, no solo estaba quebrantando el día de reposo, pero estaba diciendo, yo soy igual que Dios. Es claro para los judíos, sabían lo que estaba diciendo. Dios era su propio Padre, era igual a Dios, se estaba poniendo en el rango igual a Dios. Era una blasfemia digna de muerte. Una vez más, no sabemos cómo respondió después el paralítico. ¿Creyó en el Señor? No lo sabemos. Los fariseos le rechazaron.
Lo que nos queda es a nosotros, cómo respondemos nosotros a lo que el Señor nos ha enseñado esta mañana. ¿Cómo respondemos a la necesidad humana de ser rescatados de nuestros pecados, de recibir la vida eterna y tener la esperanza de un rescate, una completa redención, cuando nada en este mundo, sea físico, emocional o espiritual, nos afectará? Las preguntas para esta mañana a considerar como parte de nuestra aplicación es: ¿cuál es tu concepto de Dios? ¿Crees que Dios es bondadoso y justo, que nos da mucho más de lo que merecemos? ¿Qué estás haciendo para aprender más sobre el carácter y la naturaleza de Dios? Segundo, ¿cuál es tu concepto del pecado? ¿Crees que el pecado daña y destruye las vidas de las personas? ¿Cómo reconoces los efectos que el pecado ha hecho en tu vida? ¿Qué haces para contrarrestar esos efectos? Número 3, ¿cuál es el concepto de ti mismo? ¿Te crees víctima de tus circunstancias? ¿Culpas a otros y te crees impotente? Si es eso, quiero darte 3 cosas rápidamente ahí. Fíjate de las palabras de Cristo, creyendo lo que Él dice acerca de ti como hijo de Dios. Segundo, reconoce que la sanidad espiritual está en Él, al igual que tu sanidad física está asegurada en la eternidad. Número 3, confía en su gracia, en todo lo que no puedes cambiar que sucede en tu vida. Y por último, ¿cuál es tu concepto de Jesucristo? Él es tu Salvador y Señor de tu vida. Si no has dado ese paso de creer en ti, hoy es ese día que Él te invita a creer en Él. No dejes pasar este momento y pensar que lo más importante es lo temporal y físico. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por este tiempo. Gracias por tu palabra verdadera y clara. Pedimos que nos ayudes a ponerla en práctica en este día. Gracias, Señor, por tu verdad. Pedimos que obres en nuestras vidas de acuerdo a nuestras necesidades y nuestro estado espiritual en este momento. Los que no te conocen, Señor, que hoy día puedan dar ese paso de creer en ti. Y los que todavía han creído pero están en una apatía espiritual, que tú puedas mostrarle que deseas que ellos te sirvan fielmente y crezcan en ti. En el nombre de Cristo.